Hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor en esta tarde a cada uno de ustedes y les invito a colocarse de pie para ir a la presencia de nuestro Señor. Oh bendito Dios, buen Padre Santo, en esta tarde, Señor, te damos la infinita gracias por el don de la vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por poder reunirnos libremente en esta tu casa hermosa de oración, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada hermano acá presente, Señor, como a nuestro pastor, Señor, y todo ser que llegue a alabar y a bendecir tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este hermoso privilegio que tú nos das de poder alabarte, bendecirte, glorificar. Gracias, Señor, bendiga este lugar, envíe tu Santo Espíritu, Señor, para que todo lo que se haga sea para la honra y gloria del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Les invito de pie a abrir sus Biblias para que escuchen una de las lecturas de nuestra iglesia. Es el Salmo 126. Amén. Amén. Leo en el nombre del Señor. Amén. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces vuestra boca se llenará de risa y vuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. A volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehuel. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Pueden tomar asiento, el Señor añada bendición a esta hermosa su palabra. Y le voy a invitar a que nos pongamos de pie nuevamente y alabemos el nombre de nuestro Señor. Vamos a cantar el himno. Te lo vamos a Dios, el número 5 de los finales.
yo estoy alegre. Estoy alegre porque hacía mucho tiempo no trabajaba el Señor desde aquí, un poco nerviosa así, pero que se haga lo que el Señor quiera hacer con mi vida en esta tarde. Amén. Todas las oraciones que se dirigen al Señor para mí son importantes. Pero hay una que es la más importante para mi vida, yo creo que para la vida de cada uno de ustedes, que es la del perdón. Yo sé que a cada momento flaqueamos, a cada momento perdonamos, de mente, de nuestra boca, y es por eso que si hay alguien que quiere pedir perdón al Señor, a viva voz lo puede hacer. Así que está la oportunidad. Si alguien quiere pedir perdón al Señor por algo, pueden hacerlo. Amén. Si no hay nadie, gloria a Dios. El Señor conoce nuestro corazón. Amén. Yo sí le quiero pedir perdón al Señor porque le he fallado muchas veces. Y todos mis hermanos lo saben. Por una u otra circunstancia, muchas veces me ha tocado dirigir o predicar y no he podido a veces, o simplemente lo digo a viva voz por flojera. Tengo que reconocerlo, porque a ustedes les puedo decir muchas cosas, pero a mí yo no puedo entender. Así que yo le pido perdón al Señor delante de ustedes y espero de ahora en adelante seguir así como era antes. ¿Ya? Siempre que me convocaba yo decía amén, aunque no me gustaba. Pero vamos a orar y vamos a pedirle perdón a nuestro Señor. Y si hay alguien que tenga que darle gracias al Señor, le doy la oportunidad para que lo pueda hacer. Hermana Anita, el Señor la bendiga. Hermano, les saludo a todos en el amor del Señor en esta noche, a las que nos he saludado. Y yo me paro para darle gracias y honra a nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo que está entre nosotros. Amén. Si bien se recuerdan, la semana pasada yo me paré para pedirle al Señor que estaba muy enferma, que me hiciera salir adelante. Y me van a creer que esta semana ya esos dolores pasaron, esa enfermedad que me agobiaba por muchos días desapareció. Amén. Me dio un médico y yo ya prácticamente la mente tan frágil, hermana, que es poderoso igual. Yo creía que me iba a morir, pero ese médico me dijo te vas a morir, pero no de esto. Entonces, solo Dios sabe cuándo nos va a llegar la hora. Amén. Y quiero darle las gracias al Señor porque me sentí tan bien que yo no lo puse que el médico me haya dicho eso, sino porque el Señor hizo la obra en mí. Así que toda la honra y gloria para el Señor. Amén. Amén, amén, hermana Anita. Dicen que la fe mueve montañas. Podemos decir que el Señor mueve
las enfermedades y da sanidad. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermana Anita, y nunca dejemos ni deje de confiar en el Señor. Que el Señor a su tiempo hará. Amén. Esperar su voluntad solamente, porque a veces pedimos y pedimos más y no nos resultan las cosas. Y decimos, Señor, ¿por qué tú? ¿Por qué no me contestas cuando yo quiero? Pero no es a nuestro tiempo. Que el Señor le bendiga a su vida, hermana. ¿Alguien más? Hermana Mireya, el Señor le bendiga. Yo le doy las gracias por algo que tengo en mi hermana Mónica y en mi también. Amén. El día de ayer despertamos, tenemos un despertar muy violento. Amén. Me llama Florencia y me dice, mamá Mireya, ¿cómo estás? Le digo, bien, ¿y usted mal? Me dice, no, muy bien, porque te está llevando a la casa de ella. Es que nosotros no sé cómo salimos, colamos, nos olvidó la comida de todo. Y llegamos a la casa ya y la verdad es que era desastroso, porque la casa del lado de mi hijo no quedó nada, hermano, nada, solamente las paredes, que ustedes saben que estas casas son muy firmes, pero no quedó nada, ni siquiera una ventana, todo deshecho, todo derretido. Y si bien es cierto, la casa de Jesús y de la Rosita tuvo lo mínimo para ese tremendo incendio. Amén. Porque ahí estuvo la mano del Señor. Amén. Porque cuando íbamos corriendo, parece que no llegábamos, lo único que decíamos, Señor, tú eres el único que puede parar esto. Y la verdad es que yo llegué allá y todos me dijeron lo mío, estaban frente, yo fui a donde ellos, y hice una oración rapidísima. Y les dije que se tranquilos y todo. La verdad es que a ellos se les quemó un poco el pecho y tienen unos daños en el piso totalmente y nada más. Pero para la magnitud de cómo fue el incendio de mi hermano, que ni siquiera los animalitos se salvaron, estuvo la mano del Señor. Amén. Así que yo también quiero pedir por esa gente que quedó sin nada. Amén. Y por esa mujer que hizo ese incendio, el Señor tenga misericordia de esa vida. Porque el Señor es muy grande. Y a la vez, un intento de suicidio, porque fueron 3 los niños que se salvaron por un par de segundos. Así que agradecer al Señor y de todo esto. Amén. Amén. El Señor bendiga también la vida de mi hermana Mireya y bendiga a las personas de ese hogar que perdieron todo, hasta sus animalitos murieron calcinados. Así que pedirle al Señor que ponga paz en el corazón de esa familia, porque también hay cosas complejas que a veces uno no entiende. Y también dar gracias al Señor porque, como dice mi hermana Mireya, a ellos no les pasó nada. Son cosas materiales tan simples que se recuperan rápidamente. ¿Ya? ¿Alguien más? Hermana Angélica. Yo primeramente le doy gracias al Señor por amor, por misericordia, por estar aquí en este lugar. Le doy gracias a mi Señor porque venía a hacer una bebida aquí con Lolita. Le doy gracias al Señor, me vino a acompañar porque la nanita de Villanueva está muy triste, las hermanas ahora pasé a verla para saber cómo está la mamita, pero está en la reunión. Así que me ayudan a orar por esa familia, por la mamita. Porque a mí no me dejaba venir, me quería que me quedara. Pero yo estoy con el Señor por ella. Así que yo le doy gracias al Señor porque ya no voy a fallar en la iglesia. Porque el lunes me pasó a llegar a la troca porque me tenía preocupada, porque me llamaba para que yo fuera a quedarme con la bolita porque ella tuviera ella médico. Pero le doy gracias al Señor por amor y por misericordia, pero le doy gracias, aleluya, gloria a Dios. Amén. Porque el Señor me tiene cuidado, mi salud, todo, y le doy gracias. Señor le bendiga, hermana Mónica. Amén, hermana Angélica. Que bendiga su vida el Señor. Y también acompaña a mi hermana Manita, que es persona conocida para todos nosotros, y también a su mamá. Amén. Amén. ¿Alguien más? Mi hermana Marisol. Se prepara para la oración de perdón y gratitud. Yo doy el tiro, pero primero que nada, Amén. hermanos, igualmente les saludo a todos en el Señor, que el Señor bendiga su vida. No me puedo quedar callada, hermana Mónica y hermano, por la siguiente razón, de que ayer en la tarde estuvimos en la casa de mi hijo que vive en la isla de Maipo, mi hijo que está casado,
Le doy gracias al Señor porque hace como 2 semanas atrás mi nuera empezó con una molestia en una de sus mamas. Tenía una dureza que al tocarme me dolía. Ella como hija de Dios también, porque eso tengo que agradecerle a mi Dios porque también ella conoce todo relacionado con los caminos del Señor. Y yo le dije que tenía que confiar mucho en el Señor. Ella estaba preocupada porque me decía, pero tía, quiero ser mamá algún día, pero si tengo una mamá más, me decía así, ¿cómo voy a poder amamantar? Entonces yo le decía, hija, Señor, si el Señor no te va a dar más carga de lo que no puedas soportar. Entonces ayer le pregunté cómo le había ido en el examen y para la honra y gloria del Señor, cuando ella se hizo una eco mamaria, no le encontraron nada, absolutamente nada. Y ella le decía al ecógrafo, le decía, pero yo me toco y me duele. Y él le decía, pero no tienes nada, niña, le decía, nada. Entonces yo le doy gracias al Señor por eso, porque el Señor, tal cual como usted lo decía, hermana Mónica, a veces pedimos y no sabemos pedir. Pero cuando le pedimos al Señor con fe y con esperanza de que Él va a obrar en nuestras vidas, el Señor siempre nos responde. También ella mañana empieza a trabajar, así que también le pido a nuestro Señor que la cuide, que la guíe. Pido también, doy gracias por estar con mi madre y en el momento de la oración de intercesión también quiero que me dé la oportunidad porque hay algunas cosas que quiero pedir a nuestro Señor. Ahora mi hermano les invita a que oremos. Las dos, ¿cierto? Amén. Mi buen Dios y Padre Celestial, agradecerte, Señor, por estar nuevamente en tu casa de oración, por poder congregarnos, Señor, para honra y gloria de su nombre. Bendito Dios, en este día hemos llegado, Señor, tal cual somos, con nuestras faltas, Padre, con nuestros pecados, Señor, en nuestras vidas. Le pedimos, Señor, que por misericordia, usted esta noche, Señor, sea limpiando nuestro corazón, sea limpiando nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro cuerpo, porque nosotros con mirar y con escuchar y con hablar también pecamos. Es por eso, Señor, que en este día, esta tarde, en Dios bendito, yo personalmente no fui valiente cuando mi hermana Mónica me invitó a pedir perdón. Pero yo en esta tarde, Señor, le pido que usted sea perdonando primero que nada mi vida. Usted me conoce, mi Dios bendito. A veces uno quiere hacerlo mejor, pero hay situaciones, Padre, que empañan esos momentos, Padre, a veces que tenemos cuando queremos hacer las cosas bien. Bendito Dios, obra en nuestras vidas de tal manera, Padre, que al salir de aquí, Señor, salgamos con un corazón limpio, una vida renovada, un cuerpo, Señor, y una mente, con una actitud, Señor, donde podamos decir, gloria a Dios, soy hija, soy una nueva criatura, usted, Padre bendito, me ha cambiado. A través de su palabra, Señor, que esta noche usted tiene preparada, que llegue a nuestras vidas, Señor, y podamos, Señor, decir, gloria a Dios, porque usted, Señor, ha renovado, Señor, mi vida, me fortalece y me guía cada día. Y a la vez, Señor, agradecer por todo lo que usted nos ha dado, por este día, Señor, usted ha puesto un alimento en nuestra mesa, porque usted en la mañana ha abierto nuestros ojos, Señor, por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, los nietos, por el trabajo, Señor, que usted nos da. Gracias le doy, Señor, porque a lo mejor me faltarían minutos, Padre bendito, para agradecer. Gracias por ese perdón que usted otorga a nuestras vidas, sin aún, Señor, merecerlo. Gracias, Señor, porque usted un día de su vida con nosotros. Gracias, Padre, porque usted me da esta oportunidad de dirigirme a usted. Gracias, Señor, por mi hermana Mónica, que está dirigiendo. Afírmele sus pasos, Señor bendito, a todos. Ayúdela, Padre, en las necesidades personales que ella tenga, de su familia, igualmente a nuestro pastor. Bendice su vida, ahora que ya está aquí en Santiago, Señor, con su familia. Padre bendito, ayúdenos, Señor. No nos suelte de su mano porque le necesitamos. Hay tantas ocasiones, Señor, en las cuales caemos, pero usted nos levanta, Padre bendito, y nos dice, este es el camino. Bendito Dios, gracias por la gratitud que hay en la vida de mi hermana Anita, porque la hemos presentado, Señor, en nuestros días miércoles también en la oración, y a todas las necesidades, Señor, que cada miércoles se presentan. Agradecerle también por su vida espiritual, por su vida personal, por su trabajo, Señor, por su familia, por su esposo, por las niñas, Padre bendito, que también son parte de nuestra iglesia. Agradecerte, Padre, por la vida de mi hermana Angélica,
Y a todas las semanas, Señor, se para agradecerte o para pedirte. Pero esta tarde, Señor, ella tiene un corazón agradecido por lo que usted, Padre bendito, ha hecho en su vida y en la vida de quienes le rodean. Gracias, Jesús amado, por todo lo que se ha hecho en este día. En la mañana, por la escuela dominical, Señor, en la cual no pude participar este día, Dios, pero le pido que usted me dé la oportunidad, Señor, los domingos siguientes para poder estar presente. Gracias, Señor, por todos estos niños y adultos y jóvenes que pudieron estar, por los profesores, Señor, que están preparándose cada semana, Señor, para entregar su palabra a cada niño y niña, Señor, que está en esta escuela dominical. Bendiga, Padre, a su iglesia. Bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos que está, a los que no está también usted, Señor, por algún motivo o razón no están, Señor, pero usted les conoce. Bendito Dios, gracias por todo. Gracias por todo lo que usted nos da. Y le dejo esta oración, Padre, en el bendito nombre del Dios poderoso, nuestro único Salvador Jesús. Amén y amén. Amén. Dios bendiga la vida de mi hermana Elsa y también bendiga esta oración. Como agradecimiento a nuestro Señor por el perdón que nos ha dado y también por todo lo que Él nos da, nos vamos a poner de pie y vamos a cantar 2 alabanzas. Gracias quiero darte y amor tan grande. Gracias,
Señor por ese gran amor que Él tuvo de dar su vida por cada uno de nosotros. Le voy a dar la oportunidad a mi hermana Marisol para que lo avise de la semana que entra, porque sabemos que nuestra iglesia tiene vida. Gracias, hermana Mónica, nuevamente. Bien, mis queridos hermanos, tal cual, la iglesia tiene vida hasta los últimos 15 días que quedan de este mes de marzo. Mañana se reúne la sociedad femenina a las 16 horas. Amén. No, ¿No? cambiamos horario a las 5:30. 5:30. ¿Habían quedado, manita? O a las 4. Ya a las 4 igual. A las 4. Yo después me encargo de avisar a la gente. Pero a las 5:30. Es que no O lo sé. cambia después, pues no sé. Después yo lo cambio. Después le aviso. Entonces mañana se reúnen las hermanas de la sociedad femenina. Amén. El día martes tenemos estudios del pacto. Continuamos todo este mes de marzo en forma virtual. Desde mañana, desde los últimos martes que quedan, vamos a trabajar en torno a los días que quedan de Cuaresma. ¿Sí o no, pastor? ¿Sí? Venga, poneme por acá. Le hice la consulta yo al pastor que eran los temas que podíamos tratar en cada grupo virtual. El pastor se va a encargar de mandar las citas bíblicas, ojalá de aquí a mañana, si no es posible, para entregárselo a los coordinadores. Amén. Para prepararnos para la Semana Santa vamos a tener entonces estos temas de reflexión en los distintos días martes. Así que el Señor bendiga a cada uno de los coordinadores para que se pueda preparar bien y presentar una buena reflexión para nosotros los que participamos en cada grupo. El miércoles se reúne la sociedad de varones a las 19 horas. También está la jornada de oración y ayuno, donde le presentamos a nuestro Señor todas nuestras necesidades y peticiones. El día jueves 24 tenemos nuestro estudio bíblico a contar de las 20-30 horas a través de Zoom. En el devocional mi hermano Mauricio Ulloa, no lo veo. ¿Podrá hermana Elisa, hermano Mauricio, el día jueves? Jueves. Amén. Sí quiero decirles que, como en estos días nuestra hermana Denise es la que hace la invitación para unirnos a través de Zoom, ella se demora un poquito por el hecho de su trabajo. Entonces, estábamos muy nerviosos el día miércoles, el día jueves, porque ya era las 8:30 y no llegaba la hermana Denise. Pero ella me dice, voy corriendo de la pena. Así que tengamos un poquito de paciencia. Amén. Ella está, tiene la disponibilidad, yo hablé con ella y me dice, no hay ningún problema, me dice todos los jueves, pero con un poquito de paciencia por el horario que ella llega. Pero estamos siempre con la ayuda del Señor conectados. Y el día sábado, a las 9 de la mañana, tenemos reunión de vida de junta oficial. A las 9 de la mañana. Vamos a preparar un plan integrado, hermanos, de programa para presentárselo también a ustedes en la asamblea que próximamente vendrá. Así que un programa anual en la cual vamos a trabajar y le vamos a presentar más adelante. Así que a todos los oficiales, a las 9 de la mañana, el próximo sábado. Pero el manito junto. El día domingo, a las 11 de la mañana, nuevamente está la invitación para la escuela dominical. Todas y todas invitadas. Es el cuarto día domingo de Cuaresma. Tenemos un culto presencial a las 19 horas. El devocional va a estar a cargo de mi hermana Elena Gamboa y en el mensaje de nuestro pastor Néstor Mora. Que el Señor les bendiga, hermanos, todos los trabajos, los nombres. Sí. Que el Señor bendiga todos los trabajos, todos los nombres de mis hermanos y que cada día el Señor vaya fortaleciendo nuestras vidas. No nos olvidemos estar en oración, porque es la única manera en la cual podemos sentirnos cada día más cerca del Señor. Amén. El Señor nos habla a través de su palabra, también nos habla a través de la oración. Así que a veces cuando nos hemos sentido un poco bajoneados, disculpando la expresión, yo ya venía preocupada por varias cosas. Primero que nada, no vine sola y es una preocupación por la cual quiero tener la oportunidad de nuevamente, hermana, para pedir. Está cortado el tránsito, me tuve que bajar por si no que me iba a dar una vuelta por allá por, no me acuerdo de la calle por allá, Carlos Baldovino, hielo por el Lollapalooza, tenía susto, pero el Señor puso una persona, había mucho radiotaxi,
y un tipo me cobraba 7.000 pesos por 2 cuadros que iba a caminar a la casa. Entonces yo le dije, no es Uber, le dije, y aunque fuera uno no lo podía pagar. Pero el Señor puso a otra persona y yo le dije, ¿usted va un poquito más allá? Sí, me dijo, suba. Me dejó hasta la casa de mi mamá. Gracias al Señor, no fueron 7.000 pesos. Pero igual, de todas maneras, el Señor siempre obra conforme a su santa y bendita voluntad. Y yo le dije al caballero que bueno, porque vengo atrasada a la iglesia. Y me dice, ¿usted viene a la iglesia? Sí, porque la iglesia que está allá al frente. Y dice, ore por mí. Se llama Nelson, toca el suyo. Así que en el momento de la oración vamos a pedir por eso. Así que muchísimas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Marinita, perdón, que yo tiene la oportunidad. Quería ampliar la información que dio nuestra hermana Mariposa del día sábado. Nosotros hoy día tuvimos el comité de administración, ¿ya? En el cual estamos preparando para así presentar el programa para este sábado. Y queremos invitar a los hermanos, después de esta reunión que se va a hacer el día sábado, que estamos viendo que más o menos va a terminar como a las 12 del día, tipo 1, 12, 1, para que después los hermanos, por favor, que sientan en su corazón, que les haga un llamado en el nombre del Señor, que vengan a ayudarnos a poder trasladar las bancas acá al salón, porque es bien incómodo estar en esta silla y dejar la Biblia en el suelo, el himnario. Ya queremos empezar con nuestras bancas como debe ser. Entonces para eso necesitamos ayuda. Y yo les invito que al término de esta reunión se acerquen a mi persona para yo inscribirlos, porque después de terminar de trabajar esto, dejar ordenadito el salón, las bancas acá, ordenadas, poder invitarlos a un almuerzo, que vamos a terminar con un almuerzo. Eso sería, así que les invito en el amor del Señor. Hermana Mónica, me queda una cosita. Perdón, voy a bajar un poquito la batería. Nosotros ayer tuvimos reunión de vida y misión distrital, que el pastor igual estuvo presente, pero en forma virtual. Y estamos ya, porque unas hermanas preguntaban de si ya se podían ocupar la iglesia todos los días, o sea, por los distintos días que se ocupa para los cultos. Y estamos ya con el permiso, ¿cierto, pastor?, de poder estar los martes y los jueves. Y también las hermanas y los hermanos, bueno, no tenemos jóvenes, pero ya estamos autorizados ya para empezar a presenciar todos los días de cultos que normalmente nosotros hacíamos antes de la pandemia. Así que veremos por eso, hermanos, que bueno que vamos a estar con las bancas porque es más cómodo, y así podemos también abrir la iglesia el día martes y también poder volver el día jueves. Así que veremos por eso, hermanos, para que esta pandemia no nos vuelva a encerrar, aunque dicen que no, pero para que podamos estar en la presencia del Señor estos días. Gracias, hermano. Amén. Dios bendiga cada una de las informaciones que fueron dadas y que se haga como el Señor quiera hacerlo. ¿Ya? Y vamos a pasar a un momento muy especial donde vamos a orar por las necesidades que hay en nuestro medio, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Si alguien tiene alguna necesidad, les invito solamente a levantar su mano. No es que yo no quiera darle la oportunidad, pero el tiempo es avanzado. Así que todas las manos alzadas, el Señor las bendiga, que levanta la mía también. Y el Señor les bendiga. Pastor, ¿nos puede ayudar en la oración? Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos a poner todas nuestras necesidades, nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias delante de la presencia del Señor. Amén. Confiando siempre que Él escucha cada una de nuestras plegarias. Amén. Confiemos que Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Si oramos con fe, dice que la oración del justo mueve montañas. Y lo creemos en el nombre del Señor. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Amantísimo y buen Dios, en esta hora, Dios de los cielos, primeramente te damos las gracias por ser nuestro Dios maravilloso de nuestras vidas. Amantísimo Señor, en esta hora, Señor, un grupo de tus hijos ha llegado a tu casa de oración para alabar, para bendecir tu nombre.
los cielos. Necesitamos de usted, eterno Dios. Necesitamos, Señor, de su mano restauradora, de su mano sanadora, Señor, en nuestras vidas. Y es por eso, Señor, que en esta hora cada uno de mis hermanos ha levantado su mano, eterno Dios, pidiendo oración, Señor. Y por eso que en esta hora, Señor, intercedemos por cada uno de ellos. Tú conoces, eterno Dios, cada una de nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, lo que padecemos, eterno Dios. Y es por eso que en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú tengas una mirada a cada una de nuestras vidas. Aquí está la vida de tus hijos, eterno Dios. Y oramos por cada uno de ellos, Señor. Por los que sufren, por los que están enfermos, eterno Dios. Los que tienen dolencia, eterno Dios. Los que tienen alguna dificultad, eterno Dios. Tú puedas suplir, eterno Dios. Tú puedas sanar y puedas restaurar cada una de aquellas vidas. Padre Santo, en tus manos, Señor, quedan cada una de nuestras peticiones. El salmista decía que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. En ti hemos confiado, eterno Dios, y hemos puesto toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en ese Dios maravilloso de la vida. Recibe nuestras oraciones y recibe cada una de nuestras peticiones. Y responde, Señor, conforme a tu divina y santa voluntad. Quédate con nosotros, eterno Dios. Siga acompañándonos en esta hora, eterno Dios. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Cada una de la vida y de las manos alzadas esta tarde y en todas las peticiones que tenemos en el día miércoles en la caja de oración. Quiero 2 voluntarios para recoger la ofrenda al Señor. El Señor le bendiga a mi hermana. Hermana Laura, ¿me llevas una alabanza? Amén. Señor. Amén. Nuestra iglesia, para la para todo lo que hemos Amén. digan tesoro y que esto
Hermanos, ahora les invito a ponerse de pie para leer palabra del Señor, de la cual después nuestro pastor dará el pan de vida para nuestra vida. La palabra de Dios se encuentra en el Evangelio de Lucas, del capítulo 13, de los versos 1 al 9. La vamos a leer alternadamente en el nombre del Señor. Lucas 13. Lucas 13, del 1 al 9, disculpen hermano. Cuando la tengamos, confirmamos con una. Amén. Leo en el nombre del Señor. Amén. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: pensad que estos galileos, que padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Os digo, no, antes sí no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Porque aconteció sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino un pájaro de ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cae alrededor de ella y la abogue. Todos juntos. Y si tiene fruto, bien, y si no, la cortará después. El Señor añada bendición a esta hermosa palabra, que llegue a nuestra vida y la pongamos por obra. Cuéntenme siempre. Hermano Laro nos lleva en la alabanza cuando Jesús nos quiere el mensajero, y después nuestro pastor nos da el pan espiritual para la semana. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea con nosotros y Él sea el que hable a vuestras vidas. Hemos llegado a su casa de oración, en primer lugar para tener un encuentro con el Señor. Y que su palabra, que va a ser predicada, sea el alimento espiritual para cada uno de ustedes. Así que ahí en sus asientos, inclinen sus rostros y oraremos a nuestro Dios.
Amantísimo y buen Dios, en esta hora, Dios de los cielos, te damos las gracias, Padre Celestial, porque hemos llegado a esta tu casa de oración. En primer lugar, Señor, para presentarnos delante de usted, tal cual somos. Para recibir, Señor, lo que tú quieres entregarnos en esta hora, Señor. Recibimos tu consejo, recibimos, Señor, tu amonestación a nuestras vidas. Recibimos también tu bendición para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú hables a cada uno, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades, eterno Dios. Tú conoces nuestras vidas. Tú conoces todo de nosotros, eterno Dios. Y es por eso que en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti. Quédate con nosotros, Señor, de principio a fin. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Y qué lindo es poder verles en esta hora. Porque cada uno de nosotros necesitamos del Señor. Si estamos aquí es porque necesitamos de Él. No porque seamos buenos y merezcamos alguna recompensa, sino que estamos aquí porque necesitamos del Dios de la vida. Qué maravilloso es nuestro Dios cuando Él toca nuestros corazones y nos hace, ¿no es cierto?, sentir ese gozo especial que solamente Él nos da. Y cuando se reúnen los hijos del Señor, el Señor se alegra en los cielos. Hay gozo en los cielos, hay gozo en los cielos, porque la fortaleza del Señor, ¿no es cierto? El gozo es la fortaleza del Señor. Por lo tanto, Él se alegra que este grupo de sus hijos se reúna en su casa de oración. Yo desde muy pequeño fui a la iglesia. Toda mi vida la he pasado en la casa del Señor, siendo muy pequeñito, siendo allí un parvulito. Recuerdo para aquellos años, muchos años atrás, sirviéndole al Señor en la iglesia. Después, más adelante, tuve por allí un traspié, podríamos decir, que uno ya comienza una edad de joven, ¿no es cierto?, donde las cosas cambian, va conociendo otras realidades. Y siempre estaba esa semilla sembrada en mi corazón. Y yo decía, Señor, algún día tendré nuevamente que volver a tu redil. Había hecho mi servicio militar por allá por el año 1978, un conflicto que tuvimos, ¿no es cierto?, con nuestros países vecinos, y por allí, ¿no es cierto?, uno cree que en la juventud, ¿no es cierto?, todo lo puede. Pero el Señor, en su infinita misericordia, tocó nuevamente mi corazón. Muchas veces el Señor nos hace volver con dolor. No fue mi ocasión, porque yo siempre le pedí al Señor que si el día que me volviera a llamar, que fuera pronto. Doy gracias al Señor porque fue pronto ese regreso. Y le contaba a los hermanos de la iglesia, en la cuarta iglesia, que en ese transcurso de apartarme de la vida del Señor, conocí a quien es mi esposa hoy en día. Por allí, en los estudios, en el liceo, estudiábamos los dos juntos en el liceo comercial, y por allí la conocí. Y doy gracias al Señor porque volví a la iglesia con mi esposa. Nunca pensamos
llegar hasta este lugar que estamos, ni menos siendo pastor. Pero vuelvo a repetir, el Señor hace conforme a su divina y santa voluntad. Y en esta hora los dos servimos al Señor, ¿no es cierto?, como siervos de Dios, pero gracias nada más que a su misericordia. Por eso doy gracias al Señor en esta hora, porque el Señor, ¿no es cierto?, puso una mirada en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, el texto que nuestra hermana Mónica ha dado a lectura es un texto donde dice, tiene como título, arrepentidos o pereceréis, dice el título de este párrafo de la Biblia. La palabra del Señor nos lleva a títulos. Estos títulos no son palabras de algún profeta, no son palabras de algún autor de este libro. Se han puesto solamente para poder tener alguna introducción. Pero el título es muy fuerte, dice, arrepentidos o pereceréis. Las noticias, muchas veces, cuando no son muy buenas, corren rápidamente. Corren muy rápidamente y se hace un comentario de estas noticias o a alguien le ha sucedido algo no muy grato. Todos lo saben rápidamente porque se va traspasando esta noticia de voz en voz, en forma oral. Y muchas veces comentamos esta situación que a alguien le pasó no muy grata y hacemos un tema y agrandamos muchas veces estas noticias. Pero cuando corren noticias buenas o es algo grato, es bien poco lo que se toca, porque parece que no tuviera, ¿no es cierta?, eso importante que tiene la noticia mala o eso que corre de boca en boca. La noticia buena llega hasta cierto punto, porque es buena. Así que no hay nada más que comentar. Eso le pasó al Señor con los discípulos. Dice que llegaron, ¿no es cierto?, algunos personajes a decirle al Señor, Señor, Pilato ha dado muerte a algunos galileos. Llegaron con esa noticia no muy grata delante del Señor. Y ellos lo que querían que Jesús de alguna manera les dijera, ellos han muerto porque algún pecado hayan cometido. Ellos llegaron para que el Señor tomara alguna determinación, algún juicio, y dijeron que ellos habían muerto por algún pecado cometido. Muchas veces los hijos del Señor en algo no nos va muy bien. Y las personas que no son, ¿no es cierto?, cristianas, a veces sus vidas son prósperas. Y nosotros decimos, ¿cómo, Señor, que él, ¿no es cierto?, no es cristiano, no es un hijo tuyo, ni te sirve? Le va mucho mejor que nosotros que somos cristianos. Y a veces los hijos del Señor pasamos situaciones complejas, de enfermedades, de carencia muchas veces, y decimos, Señor, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? ¿Por qué le va mucho mejor a ellos que nosotros que somos tus hijos y te servimos? Pero la gran pregunta que nos hacemos también, ¿cuál es lo tan bien que le va a aquellas personas? ¿De qué se trata el irle bien? Que tengan una buena posición económica, tengan un buen pasar. Eso es irle bien a aquellos que no conocen al Señor. O sus hijos que padecen a veces alguna enfermedad
o tienen alguna escasez de algo, pero le servimos a un Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que sirve bien a una persona? Aquellos que acusaban o aquellos que traían la noticia al Señor de aquellas personas que Pilato había dado muerte, le dijeron al Señor: Señor, ellos pecaron, por eso ellos merecen haber muerto. Fíjense que el Señor, una de las grandes dificultades que tuvo con el pueblo fue las tradiciones que ellos tenían. Tenían muchas tradiciones estos pueblos. Por lo tanto, el Señor les dice: si sus corazones no se han arrepentido, ¿por qué les juzgáis o por qué les sometéis a juicio? Nosotros somos fácil de someter a juicio o juzgar a alguna persona porque ha tenido un tropiezo, porque ha tenido una caída. Pero nos olvidamos que el Señor que ama es a los pecadores. Su misericordia es tan grande con la vida de aquellos que han tenido dificultades o los que han tenido un tropiezo una vez, que ahí el Señor, ¿no es cierto?, con palabras de amor, con palabras de aliento, levanta nuestras vidas cuando hemos cometido algún pecado o cuando lo hemos apartado de la presencia del Señor. Muchas veces queremos culpar a nuestro Señor porque algo le ha pasado a algún hermano o a algún vecino. El castigo de Dios, dicen. Pero tenemos que tener presente que el Señor no nos somete a castigo ni a pruebas grandes. Muchas veces, mis queridos hermanos, somos nosotros que nos apartamos del Señor. El Señor permanece fiel en nuestras vidas. El Señor está allí cuando tú le necesitas. Pero muchas veces nosotros nos apartamos del Señor y pensamos que el Señor nos ha abandonado. El salmista en el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjense que el salmista deseaba volver a estar con el Señor. Él tenía sed del Dios vivo, dice. Él estaba lejos del Señor por el ilícito que había cometido. Él había cometido un pecado y se había apartado de la presencia del Señor. Pero allá en esos terrenos áridos, en el desierto, bramaba por la corriente de las aguas como brama el ciervo. Estaba en una sequedad espiritual porque él había dejado a nuestro Señor. Se había apartado del Señor. Por lo tanto, el Señor permanecía ahí para recibirle. Como la parábola del hijo pródigo. El hijo se fue del hogar, pero el padre nunca dejó de salirle a ver en el horizonte si regresaba su hijo. Ahí estaba el padre esperando al hijo que le había pedido la herencia, que no había hecho buenos tratos, que se había comportado de mala manera, pero cuando él vio que ya había tocado fondo, reaccionó, dice. Volveré, dice, a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo, sino hazme como uno de estos jornaleros. Dice que el Padre lo recibió. Y así nos recibe el Señor cuando a veces le dejamos y nos apartamos. Él siempre está en el horizonte mirándonos a cada uno de nosotros para abrazarnos, para volvernos a integrar y decirnos: arrepentidos, arrepentidos.
porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista. Hace una referencia este texto aquí también. Y el Señor responde: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No. Ellos murieron seguramente por alguna causa, no especifica claramente cuál fue su causa. Pero sí una cosa es importante: ellos se habían apartado del Señor y ya no estaban bajo la cobertura de Dios. Por eso es que el salmista en el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo, el que está bajo su paraguas, bajo su cobertura, a ese es el Señor el que protege. Qué importante, hermano querido, estar bajo la cobertura del Señor, porque ahí sentimos su protección, sentimos su mano poderosa que nos ayuda, sentimos que Él está a nuestro lado y Él es un Dios fiel con nosotros, con sus hijos. O aquellos 18, dice, sobre las cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo que no, dice, antes si no os arrepentís de todo, pereceréis igual que ellos. Pareciera que la palabra clave es el arrepentimiento. De los arrepentidos es el reino de los cielos. Y aquí presenta una gran figura de la higuera. Una higuera que habían plantado. Y dice que tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar frutos en ellas y no los halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los hallo. Cortarla, le dijo. Para que inutilizas también la tierra. Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Fíjense, mis queridos hermanos, que el Señor es paciente con nuestras vidas. El Señor no es un Dios de juicios duros, porque en el momento que nosotros pecamos, se activa en el Señor la misericordia para nosotros. Porque la palabra del Señor dice que Él no vino a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médicos. El Señor vino a los enfermos, a los pecadores, como nosotros. Y así se activa la misericordia y la compasión del Señor. Pero una cosa exige del Señor de nosotros. Dice que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Y allí nos avala el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de pecadores, ni en consejo de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Mas en la palabra del Señor está su delicia. Y en esa palabra del Señor, este varón medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Mas todo lo que hace es próspero, es bueno. Así son los hijos del Señor. Dan fruto porque estamos plantados junto a la corriente de agua que es nuestro Señor Jesucristo.
Dice que nuestra hoja no cae en el árbol perenne, permanece, ¿no es cierto?, hermoso. No llega el otoño en nuestras vidas, sino que ese árbol permanece hermoso. Y nosotros también, los hijos del Señor, debemos dar ese fruto digno de arrepentimiento y permanecer, ¿no es cierto?, hermoso en el Señor, porque Él nos bendice. Él quiere cosas buenas para tu vida. Él quiere ayudarte. Y muchas veces nosotros cerramos esas puertas o nos alejamos del Señor. Yo te invito en esta hora, mi querido hermano, que le seas fiel a nuestro Dios. Dios necesita de nuestra fidelidad, porque Él permanece fiel con nosotros. Él permanece en nuestras vidas. Y tenemos ese gran privilegio, que todo lo que le pidamos en su nombre, Él nos concederá. Confiemos en el Señor. Y cuando toque el momento de irnos de esta tierra, será porque la voluntad de Dios se cumple en nosotros. No porque hayamos pecado, ni hayamos hecho lo bueno, sino que la misericordia de Dios se cumple en cada uno de nosotros. Él tiene el tiempo para tu vida. Él tiene el tiempo para mi vida. Por lo tanto, estos hombres que llegaron con esta noticia para darle al Señor, el Señor le daba la respuesta. Primeramente, ustedes arrepentidos, para que conozcan al verdadero Dios, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que tiene misericordia con los pecadores, a ese Dios que tiene compasión con nosotros. Un día un joven que estaba enfermo y no era un joven con conductas muy buenas. Lo invitamos a un grupo, ¿no es cierto?, en la iglesia, que nos reuníamos con la liga de jóvenes. Y nos dijo: yo no puedo venir a la iglesia, pastor, porque no soy un joven bueno. Yo hago muchas maldades, me dijo. Y yo le respondí: hijo, a eso es el que el Señor quiere bendecir. Aquellos que se han apartado del camino, aquellos que no hacen la conducta que el Señor quiere de nosotros, aquellos que no hacen la voluntad del Señor, a esos vino el Señor. Y si estamos aquí nosotros en esta casa de oración, no porque seamos buenos, es porque somos pecadores. Y queremos también que la misericordia del Señor sea derramada en cada uno de nosotros. Dios sea con nuestras vidas. Y siempre confiemos que el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Y podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. El salmista así lo decía: si estoy plantado junto a corriente de agua, si medito en la palabra del Señor día y noche, seré como ese árbol que sus hojas no caen. Y todo lo que hace ese varón es próspero, es bueno y da buen fruto. Esperamos en el Señor que seamos así, mis queridos hermanos. Esperamos en el Señor que tenga misericordia de nosotros. Dios les bendiga. Dios guarde sus vidas. Y sigamos en este camino que el Señor ha trazado. Es un camino difícil. Es un camino
que muchas veces vamos a tropezar, pero el Señor está allí presto para tendernos una mano y volvernos a poner de pie y seguir esta senda maravillosa que nos lleva a la salvación y vida eterna. Dios sea con nosotros. Dios les acompañe. Y este mensaje traído por el Señor también repercuta en sus vidas y puedan compartirlo con sus seres queridos. Inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Amantísimo y buen Dios, en esta hora, Dios de los cielos, te damos las gracias porque tú nos miras con misericordia. Tú tienes una mirada de compasión en cada uno de nosotros. Y en los momentos difíciles de nuestras vidas, cuando nos hemos apartado, eterno Dios, tu misericordia se hace más grande con nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser un Dios fiel, que nunca nos desamparas, eterno Dios. Siempre estás presto, Señor, a escucharnos. Siempre estás presto a bendecirnos, eterno Dios. Queremos dar frutos dignos de arrepentimientos, eterno Dios. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros meditamos en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hemos apartado de los consejos, aquellos, Señor, que nos llevan a cometer algunos pecados, Padre Celestial. Queremos, Señor, que tú nos cuides, eterno Dios. Sabemos, Señor, que tenemos que estar insertos en este mundo. Mas el apóstol Pablo decía, pero Dios, cuídanos de este mundo, eterno Dios. Gracias, eterno Dios, por tu palabra. Ayúdanos, eterno Dios. Y que en el día de mañana, eterno Dios, si tú nos das para vivirlo, que no sea más para alabarte y para bendecirte, eterno Dios. Quédate con nosotros. Sé con cada uno de nosotros. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra que nos ha traído en esta noche y la pongamos por vida en nuestras propias vidas primeramente, para después poder entregarla a las personas, a nuestra familia, a quien esté en nuestro encuentro. Amén. Le voy a pedir al violado para ir concluyendo este culto de adoración al Señor, que nos debe una alabanza, y después mi hermano Juan Morales nos puede despedir con la bendición final. Amén.
bien amado. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, vamos a su presencia en esta hora para darle las gracias, Padre, por la oportunidad que usted nos ha concedido de poder, Padre amado Santo, congregarnos en esta tarde y haber podido, Padre amado Santo, escuchar su palabra, Padre. Amén. Gracias le doy, Padre bendito, porque usted ha hablado a mi vida en esta tarde, amado. Gracias, Padre bendito, porque sé de que usted quiere que tengamos frutos, Padre. Oh, Padre amado, bendiga usted que podamos ser regados, Padre amado, junto a esas corrientes de agua, Padre, y podamos ser, Padre Santo, unos hijos bendecidos suyos, Padre. Oh Padre, gracias por su palabra. Amén. Bendiga, Padre amado Santo, el instrumento que usted ha usado en esta tarde, Padre. Denle ustedes su bendición, Padre. Y bendiga, Padre amado Santo, que por intermedio de su labios usted pueda hablar cada día en nuestras vidas, Padre. Gracias le doy, Padre amado. Acompáñanos en esta tarde, Padre Santo, hasta nuestros hogares. Y permita de que su bendición sea con cada uno de nosotros, Padre amado, porque el culto no termina aquí, Padre amado. El culto termina cuando salimos de este lugar, Padre, que podamos poner en práctica lo que usted nos ha hablado esta noche. Gracias le doy por ello, Padre. Despídanos el uno del otro, en paz y en comunión. Se lo ruego y se lo suplico, Padre, en el bendito nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Tengan una bendecida semana, mis hermanos, junto a su familia. Amén.